Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 al 5. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Apocalipsis. Regresamos hoy al capítulo 21 de este maravilloso libro, donde vemos 7 cosas nuevas: los cielos nuevos, la nueva tierra, la nueva gente, la nueva Jerusalén, el nuevo templo, la nueva luz, y luego en el capítulo 22 veremos el nuevo paraíso y su río de agua de vida. En nuestro programa anterior dejamos nuestro estudio en el versículo 2 del capítulo 21, que dice: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dijimos en nuestro programa anterior que todas las novias, en el momento de la ceremonia nupcial, son muy hermosas. Quizá no lo sean antes, y quizá no lo sean después, pero en ese día especial, Dios les da una hermosura sin igual. Y no podemos imaginarnos de un cuadro más hermoso de la iglesia que este cuadro que se nos presenta aquí. Esta nueva Jerusalén es la morada, es el hogar que ha sido preparado para la iglesia. El Señor Jesucristo dijo: Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bienvenidos a tu canal de estudios bíblicos y enseñanzas cristianas, historias inagotables. Cada día te edificamos con la palabra de Dios. Suscríbete, comenta, dale me gusta y pide tus oraciones. No podemos tener un cuadro más hermoso o más apropiado que el que se nos presenta aquí, porque la iglesia, como vimos al comienzo del período milenario, y en realidad antes que Él viniera a la tierra, vimos la boda del Cordero con la iglesia como la esposa. Ahora esto nos lleva a este pasaje del día de hoy, y es en realidad el cumplimiento de lo que el apóstol Pablo dijo, hablando a los creyentes de Éfeso, en el capítulo 5 de su epístola a los Efesios, versículos 25 y 26, cuando dijo: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Creemos que en el tribunal de Cristo, donde tendrá lugar el corregimiento y el juicio de los creyentes, nosotros seremos corregidos. Todo lo que andaba mal en su vida y en la mía tendrá que ser corregido. Allí se tratará con todo pecado y se entregarán las recompensas. Y Él va a hacer algo más. Él lavará a la iglesia por la palabra. La palabra de Dios es un agente limpiador muy poderoso. Y lo es hoy, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el cuadro que tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 21. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, está descendiendo de Dios, del cielo, ataviada como una esposa para su marido. Nos encontramos ahora aquí después del milenio, y por cierto que este ha sido un tiempo bastante largo, y creemos que este es un tiempo que seguirá hacia la eternidad. En su epístola a los Efesios, el apóstol Pablo continúa hablando en cuanto a esta maravillosa relación de Cristo y la iglesia, y la compara al matrimonio aquí en la tierra. En el mismo capítulo 5 de esta epístola a los Efesios, versículos 28 al 32, leemos: Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahora aquí tenemos esta idea de que es un misterio que no ha sido revelado para nosotros. La relación matrimonial es la relación más hermosa y maravillosa, y en realidad es la única ceremonia que Dios ha instituido para el hombre. Esto se remonta al mismo jardín de Edén, al mismo principio, y es de suma importancia. Es un misterio tan profundo que aun los consejeros matrimoniales el día de hoy y todos los libros que han sido escritos ni siquiera han llegado a tocar el armazón de lo maravilloso que puede ser un matrimonio para los creyentes.
De paso, digamos que el apóstol Pablo está hablando aquí no solo a los creyentes, sino a aquellos que están llenos del Espíritu. Todas estas instrucciones son para creyentes llenos del Espíritu. No se han dado aquí para el mundo perdido. Estas cosas no se han dado para el creyente promedio. Es dada, él dice al principio de esta sección, a aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo, dice. Ese es el único mandamiento requerido para hacer algo en cuanto al Espíritu Santo. Aquí debemos ver algo que es difícil de comprender y presenta otro punto de vista sobre el matrimonio. Aquí se nos dice que la esposa es la misma carne que el esposo. Ahora alguien puede preguntar, ¿cómo puede ser esto? Bueno, ¿ha visto usted algún niño hermoso que se parezca a la madre, pero que tenga el temperamento del padre? Bueno, allí es donde se ven los dos en una misma carne. Pero es mucho más profundo que esto. Cuando un hombre ama de veras a su esposa, en realidad se está amando a sí mismo. Y lo mismo ocurre con ella. Cuando ella ama de veras a su esposo, se está amando en realidad a sí misma. Y uno no puede tener una cosa más íntima que eso. Si yo me lastimo un pie, no voy a ignorarlo. Hago todo lo que puedo y voy al médico, y quizá él tenga que enyesarlo, y quizá no sea algo muy lindo de ver, pero no lo voy a dejar en casa porque es parte de mi cuerpo. Bueno, mi esposa es parte mía, ella es mi carne, somos la misma carne. Esto es algo difícil de comprender, pero eso nos demuestra lo íntimo que eso es, y nos lleva al mismo principio, a la creación. No podemos entrar en muchos detalles, pero allá en el capítulo 2 de Génesis, versículos 23 al 25, tenemos algo que puede aclarar este asunto. Dijo entonces Adán, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban». Ahora lo importante de esto, que ambos estaban desnudos, es que se conocían el uno al otro. Esta es una relación muy íntima y personal, amigo oyente. Pensamos que hoy este es uno de los grandes problemas del matrimonio. Especialmente después que una pareja se ha casado, han tenido su primera pelea, ella se le acerca a él en la cama, pero él siente que hace demasiado calor y quizás se levanta y se va a dormir al sofá. Y luego se sorprenden de por qué tiene lugar la desintegración en la relación matrimonial. Bueno, amigo oyente, cuando se le enferma el pie a usted, usted no lo ignora. Usted no se enoja con su pie. No le da un puntapié porque si hace eso, pues tiene más problemas todavía. Lo que uno puede hacer con la carne es hacer todo lo posible para ayudarla a que se mejore. Trata de curarla para que se sane. Esa es la razón por la cual esta pareja que mencionamos nunca tienen que tener una pelea sin sentarse y conversar sobre lo que ha sucedido. Y nosotros opinamos que la esposa tiene que ser muy franca con su esposo, decirle a él todo, cómo se siente, lo que de él le ofende, lo que ella piensa que anda mal, y él debe hacer la misma cosa. Amigo oyente, son una misma carne, son uno. Ellos han sido unidos en esa manera tan íntima, en esta relación tan maravillosa, donde el hombre deja a su familia, a su padre y a su madre, a sus hermanos y a sus hermanas, y antes habían tenido una relación muy hermosa, pero eso ha llegado a su fin. Él ahora se ha unido a esta mujer, y son una sola carne. Han comenzado una nueva creación. Y esto es lo que debe ser la relación matrimonial. Cuán maravilloso es ver una familia donde el esposo y la esposa no tienen nada que los separe. Ella le conoce a él como un libro abierto, y lo mismo ocurre con él. Se conocen el uno al otro y se aman el uno al otro. Bueno, hasta cuando esta clase de relación sea establecida, amigo oyente, usted va a tener problemas en su relación matrimonial porque Dios nos ha hecho de esa manera. Es decir, que el matrimonio, amigo oyente, es mucho más que un arreglo para vivir juntos y dormir juntos. Cuando un hombre elige a una esposa y cuando ella le acepta a él como esposo, tienen que comprender que van a ser una sola carne. Y uno no se va a herir a sí mismo a propósito por cualquier cosa. Sería muy bueno que pudiéramos llegar a comprender esto. Ahora, esto es un gran misterio, pero él dice que está hablando en cuanto a Cristo y la Iglesia, y aquí lo tenemos. En el cielo vamos a tener que ser como Él, se nos dice.
Juan dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros vamos a tener carne glorificada como la de Él. Vamos a ser uno con Él, parte de su cuerpo. Vamos a estar unidos a Él. Él dijo que iba a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos, para que podamos estar con Él a través de toda la eternidad. Ese va a ser el lugar más glorioso, y hasta donde nosotros sabemos, ninguna otra criatura, incluyendo a los ángeles del cielo, van a poder tener esa relación perfecta e íntima con el Señor Jesucristo. Esto va a ser lo más glorioso, y vamos a poder celebrar a través de toda la eternidad el hecho de que estamos con Él, y de que estamos unidos a Él. Bien, tenemos que seguir avanzando en esta sección tan maravillosa. En los versículos 3 y 4 de este capítulo 21 de Apocalipsis leemos, Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tenemos aquí algo que es verdaderamente maravilloso. Se habla de el tabernáculo de Dios. Esta es una expresión a la que se ha hecho referencia con anterioridad, especialmente en el Nuevo Testamento. Se nos dijo que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que Juan dice allá en el primer capítulo de su Evangelio, versículo 14. Esa carne fue crucificada en la cruz y fue resucitada con un cuerpo glorificado. Y nosotros también vamos a tener un cuerpo glorificado. Vamos a vivir con Él en la Nueva Jerusalén. Y más adelante vamos a tener un cuadro de esa Nueva Jerusalén. Las calles de oro no son en realidad importantes. Lo que es importante es lo que le hace caminar a usted aquí. Es importante conocer los valores espirituales y psicológicos que habrán allí. Aquí se nos dice, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Luego queremos notar algunas cosas maravillosas que se mencionan aquí, y una de ellas es esta, que ciertas cosas que son muy prominentes hoy van a ser quitadas. Notemos lo que dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Cierto periodista escribió en una ocasión que por cada luz que brilla en Broadway hay un corazón roto. También se puede decir eso de Hollywood. Cuando usted sube a la ladera de la montaña, las montañas que rodean a la ciudad de Hollywood, puede contemplar toda la luz desplegada en esa ciudad, y uno puede decir también que por cada luz que brilla hay un corazón roto. Y hoy hay muchas personas tristes y solitarias en el mundo. En la Nueva Jerusalén no habrá más llanto ni lágrima. Este va a ser un cambio radical. Y luego dice, y ya no habrá muerte. Esto va a ser una mejora maravillosa. Desde que hemos comenzado este programa en el día de hoy, ha habido varios entierros. La gente está muriéndose todo el tiempo. Es una marcha continua hacia el cementerio. Esta tierra no es otra cosa sino un gran cementerio. Cierto ingeniero tenía la tarea de planificar los caminos que recorren el país, y se le preguntó en cierta ocasión cuál era la tarea más difícil, si era el tener que subir las montañas, o pasar por los valles, o el cruzar los ríos, ¿qué era lo más difícil para él? Y lo que él respondió fue esto, el problema más grande es el evitar los cementerios. Uno nunca hubiera pensado en esto, pero esta tierra es un gran cementerio. Ah, pero todo esto va a terminar. No habrá un cementerio en la Nueva Jerusalén. Allí no habrá empresas fúnebres. Ni los médicos tendrán trabajo tampoco allí, porque allí ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora el versículo 5 de este capítulo 21 de Apocalipsis dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aquí él dice, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esto tiene más significado para nosotros que ninguna otra cosa. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo nunca me he sentido verdadera y completamente satisfecho con esta vida.
Muy a menudo me siento frustrado, me siento atrapado, nunca he llegado a realizar lo que deseo hacer, nunca he llegado a ser la persona que quisiera ser, nunca he llegado a ser el tipo de esposo que quisiera ser, tampoco he llegado a ser el padre que quisiera ser, tampoco he predicado el sermón que hubiera querido predicar. Parece que no llegamos nunca, y todos los logros que tenemos siempre parecen tener alguna mancha. Y Él me dice a mí, y le dice a usted también, yo hago nuevas todas las cosas. Usted va a poder comenzar todo de nuevo, amigo oyente. Estamos esperando ansiosamente ese día cuando todas las cosas van a ser hechas nuevas. Y entonces podemos empezar de nuevo. ¿Se ha detenido usted a pensar alguna vez, amigo oyente, en ese potencial de volver a comenzar todo de nuevo? De aprender todo de nuevo y de no detenerse de nuevo, sino continuar hacia la eternidad. Ah, el gran potencial y la capacidad del hombre. Usted recuerda que cuando ocurrió ese incidente en la Torre de Babel, Dios dijo que sería mejor que descendiera porque nada podría ser ocultado del hombre. El hombre puede ir a la luna. Fue algo insensato de parte de algunos científicos y predicadores el decir que el hombre nunca podría llegar a la luna. Creemos que va a ir mucho más allá. El hombre es un ser muy inteligente que Dios ha creado, pero aún tiene mucho potencial. La muerte le pone punto final a todo aquí para él. Pero con la eternidad delante, existen grandes posibilidades. Amigo oyente, a mí me gustaría comenzar este viaje ahora mismo. ¿No le gustaría a usted también hacer lo mismo? Será un viaje muy hermoso, poder ir a esta ciudad donde Él está y donde nosotros podamos estar con Él a través de toda la eternidad. Bien, tenemos que detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo se ha agotado ya. Mientras tanto, le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 21 de Apocalipsis, que proseguiremos estudiando en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que Dios continúe bendiciendo su vida. Apocalipsis capítulo 21, versículos 5 al 16. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en este libro de Apocalipsis. Estamos acercándonos ya al final y estamos en el capítulo 21. Y para tener una idea mejor de lo que está sucediendo, vamos a leer los versículos 5 al 7 de este capítulo 21, que dicen, Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esta es una sección muy importante, como vimos en la primera parte, en nuestro programa anterior, cuando consideramos la gloriosa perspectiva de todas las cosas hechas nuevas, y que podemos comenzar todo de nuevo, y que nunca habrá un final para nuestro crecimiento. Usted recordará que se dijo que su reino no tendría fin. Hay un crecimiento y desarrollo constante. Piense usted en esta perspectiva para el futuro, amigo oyente. Bueno, algún día vamos a saber algo que no sabemos hoy, pero lo sabremos entonces. Él dice aquí, Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y esto identifica al que está hablando como el Señor Jesucristo. Él fue identificado así en el primer capítulo de este libro. Ahora los creyentes, aun en sus cuerpos nuevos, tendrán una sed de Dios y de las cosas de Dios, y ellos quedarán satisfechos aquí. Se nos dice en el versículo 6, Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Usted recuerda que él dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 6, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los creyentes todos son vencedores por la fe. Él menciona esto aquí. Dice, el que venciere heredará todas las cosas. Bueno, todos los creyentes son vencedores a causa de la fe. Ahora, en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 4, leemos, Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Luego en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, leemos, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ellos heredarán todas las cosas, porque eso fue lo prometido a los hijos de Dios.
El apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 8 versículo 16 y también el versículo 17 nos dice: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Luego tenemos aquí una expresión muy interesante. Dice: y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. La expresión Él será mi hijo en el griego es moi o huios. Esta expresión es muy fuera de lo común. El Dr. Vincent señala el hecho de que este es el único lugar en los escritos de Juan donde se dice que el creyente es un hijo, huios, en relación con Dios. Y Dios es quien lo dice aquí. Los creyentes en la iglesia son parte del pueblo de Dios, pero son más que eso. Son los hijos de Dios de una manera única y gloriosa. Ya hemos visto esto antes, allá en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 2, donde dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Volviendo ahora a Apocalipsis capítulo 21, leemos en el versículo 8, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay varias cosas que resaltan en este versículo. En primer lugar, la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra no afectó para nada el estado del lago de fuego ni de los perdidos. Ellos van a la eternidad así como están. En segundo lugar, no hay ninguna posibilidad de que el pecado que ha hecho que el hombre llegue a ser cobarde, incrédulo, mentiroso y homicida y todo lo demás, llegue alguna vez a romper las barreras y entrar al nuevo cielo y a la nueva tierra. El pecado y su potencial están apartados para siempre de la nueva creación. Y finalmente, el lago de fuego es eterno. Es la segunda muerte, y no hay una tercera resurrección. Es una separación eterna de Dios lo que tenemos aquí, y no hay nada que sea más terrible que eso. Llegamos ahora al versículo 9, y aquí tenemos una descripción de la Nueva Jerusalén. En el versículo 9 de este capítulo 21 de Apocalipsis leemos: Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. El aspecto de esta ciudad es la quinta esencia de la hermosura, de la belleza ya refinada, de un gozo sin control. Un lenguaje muy refinado describe su matrimonio, y el vocabulario descriptivo se agota al pintar este cuadro. La contemplación de su gloria venidera es un tónico espiritual para aquellos que están cansados de la jornada peregrina aquí en la tierra. La Nueva Jerusalén es en realidad una ciudad postmilenaria. Esto parece algo extraño viniendo de parte nuestra, pero ella no aparece sino hasta el fin del milenio y el comienzo de la eternidad. Esta ciudad evidentemente estaba en la mente de Cristo cuando Él dijo: Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero el telón no se levanta en esta escena de la ciudad celestial, sino hasta cuando el drama terrenal ha llegado a su conclusión satisfactoria. La tristeza de la tierra no es apagada hasta cuando comienza la edad sin fin. La Nueva Jerusalén será para la eternidad lo que la Jerusalén terrenal es para el milenio. La Jerusalén terrenal no dejará de ser, sino que tiene segundo lugar en la eternidad. La justicia reina en Jerusalén y morará en la Nueva Jerusalén. La imperfección y la rebelión existen aún en la Jerusalén milenaria. La perfección y la ausencia del pecado identificará a la ciudad celestial. De la misma manera en que la reina del rey es de mayor importancia que el lugar que gobierna, así también la Nueva Jerusalén trasciende a la ciudad de la tierra. Ahora esto no echará ninguna censura sobre la ciudad terrenal, ni le causará dolor interno. Ella puede decir en el espíritu de Juan el Bautista: el que tiene la esposa es el esposo. Ahora debemos notar aquí que la Nueva Jerusalén es la morada eterna de la iglesia. La Nueva Jerusalén es el hogar de la iglesia, la ciudad de la iglesia.
Esta es la ciudad hacia la cual la iglesia desea llegar, al establecer su tienda en esa dirección. Ahora, en este capítulo 21 de Apocalipsis, tenemos los planos del arquitecto. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y lo que sigue ahora es una descripción de la ciudad. Ya hemos visto los aspectos psicológicos y espirituales de esto, y son maravillosos. Y estas son cosas que valen la pena contemplar. Pasamos ahora aquí a considerar la relación de la ciudad con los ciudadanos, la ciudad propia con la iglesia. Por cierto que no queremos inferir que una ciudad vacía, sin los ciudadanos, es la esposa. Los ciudadanos son identificados con la ciudad en el siguiente capítulo. Se nos habla en cuanto a los ciudadanos. Aquellos de afuera son identificados aquí para nosotros en este capítulo 21, versículo 8, como aquellos que han perdido sus derechos civiles, aunque es necesario mantener una distinción entre la esposa y la ciudad. Pero el escritor tiene la intención de considerarlos juntos. Este pasaje es una descripción de los adornos que revelan algo del amor y del valor que el esposo ha conferido a la esposa. El versículo 10 entonces, de este capítulo 21 de Apocalipsis dice, «Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios». Por cierto que esta ciudad no tiene contraparte entre las ciudades de la tierra. Estas están edificadas en un fundamento terrenal y suben de abajo para arriba. Esta ciudad, en cambio, baja del cielo, se origina en el cielo. Dios es su arquitecto, es decir, el Señor Jesucristo. Él es quien la ha construido. Ahora, aunque la ciudad baja o desciende del cielo, no hay ninguna sugerencia que llegue a esta tierra. La ciudad terrenal nunca va al cielo. La ciudad celestial nunca va hasta la tierra. La distancia que recorre en su descenso es asunto de especulación nada más. Esto ha llegado a puntos de vista extremos en interpretar la Nueva Jerusalén. En el principio mismo, el etianismo, una de las primeras herejías, fue al extremo de aplicar todo este pasaje en cuanto a la Nueva Jerusalén, a la Jerusalén terrenal. Los gnósticos, por su parte, otra herejía bien antigua, fueron al otro extremo de espiritualizar este pasaje para hacer lo que se refiere al cielo. Muchas sectas modernas aplican esto de la Nueva Jerusalén a sí mismos y seleccionan una localidad geográfica de su propia elección aquí en la tierra. Los teólogos liberales amilenarios han dejado la ciudad en el cielo, a pesar de la declaración bíblica de que desciende del cielo. Ahora hay dos cosas que son muy evidentes aquí. Desciende del cielo, pero no se dice que llegue a la tierra. Este pasaje de las Escrituras deja a esta ciudad como colgada en el aire. Esto no es incompatible en cuanto a una civilización en el espacio en un planeta nuevo. La Nueva Jerusalén llegará a ser otro satélite de la Tierra, o lo que será más probable, y creemos que es cierto, la Tierra llegará a ser un satélite de la Nueva Jerusalén, como también el resto de la creación. Este capítulo indica que la ciudad llegará a ser el centro de todas las cosas, y toda actividad y gloria girará alrededor de esta ciudad. Dios estará allí. Su centro principal y su universo es teocéntrico, es decir, que está centrado alrededor de Dios. La Nueva Jerusalén es, por tanto, digna de recibir tal posición preeminente por la eternidad. Ahora el versículo 11 dice, «Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal». El apóstol Pablo instruye a los creyentes a regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Eso lo vemos en su epístola a los Romanos capítulo 5 versículo 2. Esta esperanza llegará a realizarse en la ciudad santa. El hombre en pecado nunca ha sido testigo de la revelación de la gloria de Dios. La experiencia de Israel en el desierto les enseñó a ellos que cada vez que había una rebelión en el campamento, la gloria de Dios aparecía en juicio. Pero la manifestación de Dios en gloria crea el terror en un corazón pecaminoso. Pero qué gloriosa anticipación al poder contemplar su gloria cuando estemos vestidos con la justicia de Cristo. Hay dos cosas maravillosas que hacen de esta ciudad la manifestación de toda la gloria de Dios. La presencia de Dios hace de esta ciudad la fuente de la gloria para el universo. Toda bendición es irradiada de esta ciudad. Segundo,
la presencia de los santos no prohíbe la manifestación de la gloria de Dios. El pecado hizo que Dios quitara su gloria de la presencia del hombre. En esa ciudad, todo esto ya ha quedado en el pasado. El hombre redimido, morando con Dios en la ciudad, teniendo la gloria de Dios, es el gran objetivo, lo cual es digno de Dios. Esta ciudad revela el alto propósito de Dios en la iglesia, cual es el de llevar muchos hijos a la gloria. Ahora, la palabra que ha sido traducida aquí como fulgor, en griego es foster, y es la palabra que indica la fuente de la luz. La ciudad es la que da la luz. No refleja la luz como la luna, tampoco genera luz por una combustión física como el sol, sino que la origina, es la fuente de la luz, y es la presencia de Cristo la que da explicación a todo esto, como Él ya ha declarado, yo soy la luz del mundo. Dios es la luz, amigo oyente. Toda la ciudad es como una piedra preciosa, y a esta se la compara como piedra de jaspe. La piedra de jaspe moderna es una piedra de muchos colores de cuarzo. Y la piedra a la cual se refiere aquí no puede ser eso, porque esta piedra no es opaca. Jaspe es una transcripción de la palabra iespis, que es de origen médico, y Moffat sugiere que iespis puede significar la piedra de ópalo moderno, diamante o topacio. Esta piedra es transparente y brillante, lo cual sugiere una de estas piedras parecidas al diamante. El diamante parecería estar más cerca de esta descripción que cualquier otra piedra conocida por el hombre. La similitud de la palabra hebrea para cristal, mencionada ya en Ezequiel, capítulo 1, versículo 22, a la palabra hebrea para ojo, ayuda a fortalecer este punto de vista. La Nueva Jerusalén es un diamante engarzado en oro. Esta ciudad es el anillo de compromiso de la esposa. En realidad es el anillo de matrimonio. Es el símbolo del compromiso y de la boda de la iglesia con Cristo. Ahora se nos habla del muro y de las puertas aquí. Veamos lo que dicen los versículos 12 al 16 de este capítulo 21 de Apocalipsis. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Llegamos aquí a la descripción física, y no vamos a tener oportunidad de entrar en muchos detalles hoy, pero debemos decir que los muros de la ciudad son para protección. Una ciudad amurallada es una ciudad segura. La Nueva Jerusalén es una ciudad segura, y los que moran allí moran en seguridad. La Jerusalén celestial gozará de los frutos de la seguridad y de la paz, formada por aquellos que encontraron la paz con Dios en la tierra, y ella experimentará la totalidad de la paz a través de la eternidad. Los muros son una señal que la ciudad ha logrado el significado completo de su nombre. Los muros tenían una altura de 144 codos, o sea, unos 65 metros. Heródoto estima que los muros de la antigua ciudad de Babilonia eran de 50 codos de ancho y 200 de altura. Estos muros eran construidos para hacer la ciudad inexpugnable. La gran altura de los muros de la Nueva Jerusalén son en proporción al gran tamaño de la ciudad. La belleza, en lugar de la protección, es el motivo y el diseño de ella. Dice que el material del muro era de jaspe. La más dura de las sustancias y la más hermosa de las piedras constituyen el exterior de la ciudad. Ahora hay 12 puertas en la ciudad, 3 puertas de cada lado, y sobre cada una de las puertas se ha colocado el nombre de las tribus de Israel. Esto es algo llamativo y sugiere inmediatamente el orden que acostumbraban a tener los hijos de Israel alrededor del tabernáculo. La tribu de Leví era la tribu sacerdotal y servía en el mismo tabernáculo. La Nueva Jerusalén es un templo, en cierto sentido un tabernáculo, pero allí está Dios con el hombre. La iglesia constituye el sacerdote que le sirve a él constantemente. Ellos le sirven como tal en la ciudad y moran allí como lo hizo Leví en el tabernáculo.
todo en la eternidad mirará hacia esta ciudad porque allí está Dios. Los hijos de Israel en la tierra disfrutarán de la misma relación con la ciudad que tenían con el tabernáculo en el desierto y más adelante con el templo en la ciudad. Esta ciudad será el tabernáculo para los hijos de Israel. Ellos estarán entre la multitud que irá a esa ciudad a adorar en la eternidad. Ellos vendrán de la tierra para presentar su adoración en la gloria. Ellos no morarán en la ciudad, del mismo modo que no moraron en el tabernáculo antiguo. Aquellos que morarán allí serán los sacerdotes, quienes son la iglesia. La iglesia ocupa el lugar más cerca a Dios en la eternidad, y la esposa, como Juan en el aposento alto, puede reposar su cabeza sobre su seno. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Esto es lo que pregunta el Cantar de los Cantares de Salomón. Es la esposa, y ella ha venido del desierto, el cual es este mundo presente. Pero las 12 tribus de Israel irán a la ciudad celestial a adorar. 3 tribus irán en cada lado de los 4 de la ciudad, y luego ellos regresarán a la tierra después de un período de adoración. Pero la iglesia morará en la Nueva Jerusalén. Vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, y vamos a continuar nuestro estudio en nuestro próximo programa. Pero antes de despedirnos, quisiéramos sugerirle que usted continúe la lectura de este capítulo 21 de Apocalipsis y se empape de su contenido para que esté más familiarizado y mejor preparado para nuestro próximo estudio. Que Dios le bendiga, es nuestra más ferviente oración. Apocalipsis capítulo 21, versículos 16 al 20. Continuamos hoy, amigo oyente, hablando acerca de la Nueva Jerusalén, aquí en el capítulo 21 de Apocalipsis. No creemos que esto sea una pérdida de tiempo, aunque nos encontramos al final mismo de nuestro programa de 5 años, y por cierto que es apropiado concluir observando este hogar al cual todos nosotros nos estamos dirigiendo. La gente habla mucho en cuanto al cielo, pero en realidad hay muy pocos que parecen saber mucho en cuanto al cielo. Tenemos que reconocer que se dice muy poco en las Escrituras en cuanto al cielo, pero lo que se dice es algo a lo cual debemos prestar atención porque tiene mucho sentido, por cierto. Vamos a leer hoy los versículos 12 al 16 de este capítulo 21 de Apocalipsis para tener una idea mejor de lo que estamos hablando aquí. Los versículos 12 al 16 dicen: «Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales». Es decir, que aquí tenemos un cubo. Las dimensiones que se nos dan son como las de un cubo. La forma de esta ciudad es algo difícil de describir. Creemos que se debe, en su mayor parte, a nuestra falta de habilidad para traducir nuestros conceptos de un universo de tiempo a una nueva creación de eternidad. Tenemos algo que decir en cuanto a esto y vamos a compartir ahora esta información en cuanto al tamaño y a la forma de la ciudad. En primer lugar, hablemos de los cimientos. Queremos que usted se dé cuenta, amigo oyente, de las medidas mencionadas aquí y debe tratar de imaginarse esto. Este es el único instante en nuestro programa de 5 años en el cual deseamos que esto hubiera sido un programa de televisión para poder ilustrar esto como se debe. Las medidas de esta ciudad que se presentan aquí dan lugar a toda clase de concepciones en cuanto a la forma y al tamaño de ella. En primer lugar, debemos examinar el tamaño de la ciudad. Aquí se nos dice: «Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales». 12,000 estadios significa unos 2,400 kilómetros. Es una ciudad bastante grande, mucho más grande de lo que son algunas de las grandes ciudades en el presente. Ahora, esta es una ciudad que tiene 2,400 kilómetros de lado y también de altura. ¿Cómo podemos ubicar esto en nuestro concepto del presente? Esta cantidad es corroborada por los doctores Seas, Walter Scott y otros. La amplitud de esta ciudad es algo sorprendente cuando se considera al principio, pero luego se da cuenta uno que esto está de acuerdo con la importancia de la ciudad.
Por cierto que Dios como Creador nunca puede ser acusado de ser mezquino, de economizar o de hacer las cosas de modo tal que revelen pequeñez. Usted puede haber notado, cuando va a la playa, que hay suficiente arena, que hay suficiente agua en los océanos. Ha creado las montañas de la altura apropiada y les ha dado rocas y las ha colocado en todas partes. Cuando Dios hace algo, amigo oyente, por cierto que lo hace en abundancia. Con mano pródiga y generosa, Él ha adornado los cielos con cuerpos celestiales. Ahora esta ciudad lleva en sí la marca de aquel que la construyó, el Señor Jesús, el carpintero de Nazaret. Él fue quien construyó esta ciudad. Consideremos ahora la forma de esta ciudad. Esta es una ciudad cuadrangular. Esa es una sencilla declaración de la Escritura. Eso indicaría que la ciudad es un cubo de 2.400 kilómetros de lado. El Dr. Seuss la ve como un cubo. El Dr. Ironside la ve como una pirámide. Y aún otros interpretan estas medidas en tantas figuras geométricas como se puede imaginar. Es difícil para nosotros concebir un cubo o una pirámide proyectada así en el espacio. Nosotros estamos acostumbrados a pensar de una esfera que tiene una forma redonda que está en el espacio, porque esa es la forma general de los cuerpos celestiales. Según lo que sabemos nosotros, no hay ninguno que tenga la forma cuadrada, o de un cubo, o de una pirámide. Y los cubos y las pirámides son cosas apropiadas para los edificios terrenales, pero no son prácticos para el espacio, así como las esferas no son prácticas para los edificios terrestres. Sin embargo, se indica claramente que esta ciudad es cuadrangular. Creemos que esta dificultad se resuelve cuando pensamos de esta ciudad como de un cubo dentro de una esfera de cristal transparente. Y lo que tenemos aquí son las medidas interiores, porque nosotros pensamos que puede ser como una gran esfera de plástico. Uno puede ilustrar esto colocando un cubo dentro de una bola de plástico, donde sus 8 esquinas toquen esa esfera. Y creemos que estas son las medidas que se nos dan aquí. Es decir, que nos daría una esfera en el espacio, ya que aquí no tenemos geometría plana. Esta es una matemática que nosotros no podemos resolver. Ciertos ingenieros que se especializan en esta tarea de diseñar las naves espaciales dieron una respuesta que queremos compartir con usted. Esto indicaría que con un cubo de 2.400 kilómetros de lado dentro de la esfera, esta esfera tendría que tener una circunferencia de unos 13.130 kilómetros. Ahora, el diámetro de la Luna es de unos 3.470 kilómetros. Y el diámetro de la esfera de la Nueva Jerusalén es de unos 4.160 kilómetros. Así es que la Nueva Jerusalén será aproximadamente del tamaño de la Luna. Y será una esfera y será más grande que la Luna, pero una esfera similar a los otros cuerpos celestiales. Personalmente opinamos que ese es el cuadro que se nos presenta aquí, y un cuadro al cual creemos se le debería prestar atención. Pensamos nosotros que vamos a vivir dentro de esta esfera, no en la parte de afuera. Aquí en la tierra estamos viviendo en la parte de afuera, y eso presenta algunas dificultades. El Señor tuvo que crear la ley de la gravedad para que nos mantuviera sobre la tierra. De otra manera saldríamos disparados por el espacio. Ahora esta será una ciudad donde uno camine de manera opuesta a lo que camina aquí. Aquí uno camina en la parte de afuera, pero allí lo hará en la parte de adentro. Hemos dicho que esta es una esfera clara o transparente, como el cristal. Esto es enfatizado una y otra vez. También se nos da el fundamento o cimiento de esta ciudad. Deberíamos ver esto ahora, y para ello vamos a leer los versículos 17 y 18 de este capítulo 21 de Apocalipsis. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Es decir, como un plástico transparente. Y esto significa algo. Significa que de adentro puede salir la luz para afuera. Esta ciudad tiene 12 cimientos, y los nombres de los 12 apóstoles inscritos en ellos. Es importante notar esto de nuestra parte. Y queremos que usted, amigo oyente, se dé cuenta de esto aquí. La ciudad tiene 12 cimientos y los nombres de los apóstoles están en ellos. El apóstol Pablo nos dice en su epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando Cristo regresó al cielo,
Él entregó las llaves al cuidado de los apóstoles. En el nivel humano, la iglesia estaba en las manos de esos 12 hombres. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta ese orden. Lucas dice allí: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Podemos leer estas palabras en Hechos capítulo 1, versículos 1 y 2. Como usted ya sabe, amigo oyente, nosotros tomamos la posición de que Matías no fue quien reemplazó a Judas, sino que creemos que fue Pablo. Matías nunca más fue mencionado. Y usted recuerda que Simón Pedro tuvo esa elección para buscar el reemplazante de Judas antes de que viniera el Espíritu Santo. No creemos que haya sido la voluntad de Dios el que ellos tuvieran esa elección entonces. Usted nunca se entera de nada de que haya hecho Matías, pero por cierto sabe mucho de lo que Pablo el apóstol hizo. Y creemos nosotros que él es quien fue elegido por el Espíritu para reemplazar a Judas. Ahora, a estos 12 apóstoles se les entregó todas las escrituras de la iglesia. Estos hombres predicaron el primer sermón. Ellos organizaron las primeras iglesias y llegaron a ser los primeros mártires. No es honrar la escritura cuando tratamos de disminuir la importancia de los 12 apóstoles. En un sentido muy real y verdadero, ellos fueron el fundamento de la iglesia. A través de ellos, la iglesia estará eternamente agradecida. Esto no es quitarle a Cristo su gloria, porque Él es la principal piedra del ángulo. Pero la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Eso es lo importante de notar de nuestra parte. Ahora, estos cimientos no solo tienen los nombres de los 12 apóstoles, sino que son 12 piedras preciosas diferentes. Las cosas más hermosas y caras que el hombre conoce son las piedras preciosas. Estas piedras preciosas expresan en lenguaje humano, por así decirlo, la magnificencia de la ciudad. El grado superlativo de estas piedras preciosas es utilizado para demostrar algo de la gloria de la ciudad para aquellos que ahora pueden ver oscuramente a través de un velo. Nosotros veremos claramente algún día. Un examen minucioso de estas 12 piedras preciosas en los cimientos revelan un modelo policromado de virtud y belleza. Diversos matices y tintes forman una galaxia de colores como del arco iris. Vamos a presentar ahora una lista de estas piedras preciosas, las cuales son enumeradas como sigue. Número 1 es la piedra de jaspe. El color es claro. Ya lo mencionamos anteriormente. Ese es el diamante, claro como el cristal, un reflector de luz y de color. El Dr. Seuss, al hablar de la Nueva Jerusalén, la describe como algo claro y puro, brillante como un carámbano transparente al fulgor del sol. El segundo cimiento es el zafiro. Este color es azul. Esta piedra se menciona en Éxodo, capítulo 24, versículo 10, como el fundamento de Dios. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. El comentarista Moffat describe esta piedra como una piedra azul. El comentarista Pliny la describe como una piedra opaca con manchas doradas, con lo cual está de acuerdo Petrie. Ahora el tercero es ágata. Esta es de color verde. Pliny la describe como una variedad de esmeralda que se junta en las montañas de Calcedonia. Robinson dice que es posiblemente un silicato verde de cobre. El cuarto es esmeralda. El color es verde. Robinson la describe como una piedra verde. El quinto es ónice. Su color es rojo. Robinson la describe como blanca con láminas o estratos de color rojo. El sexto es cornalina. El color es un rojo vivo. Pliny dice que esta es la piedra roja que proviene de Sardis. Sweet dice que es un color rojo vivo. El séptimo cimiento es crisólito. El color es amarillo dorado. El comentarista Moffat le da un matiz dorado. Robinson dice que es un color dorado como el topacio. Luego, el octavo cimiento es berilo. El color es un verde mar. Así lo describe Pliny. Es como una esmeralda, dice Robinson. El noveno cimiento es topacio. El color es amarillo verdoso. Robinson la llama una piedra dorada verdosa. La 10ª piedra preciosa es crisoprasa. Su color es verde dorado. Robinson la describe como una hoja dorada.
También es descrita como de color verde mar. El 11º cimiento es jacinto. Es de color violeta como la flor del mismo nombre. Pliny le da el color violeta. Y el 12º es amatista. Su color es púrpura. Aunque la Enciclopedia Bíblica Internacional Standard la menciona como rubí, Robinson la describe como de color púrpura. Ahora, los cimientos de la Nueva Jerusalén son construidos de piedras preciosas y costosas y de mucha brillantez. Recuerde, amigo oyente, que adentro está Jesús, quien cuando estuvo aquí en la tierra fue la luz del mundo. Allí Él será la luz del universo. Allí está Dios el Padre, y la luz brilla a través de todo eso e ilumina el universo de Dios. No será como se dice ahora por los científicos, que en el espacio hay tinieblas, que es oscuro, y que el único color que se puede apreciar está sobre este pequeño planeta Tierra. Pero espere hasta ver la Nueva Jerusalén, amigo oyente. Esto iluminará el nuevo cielo de Dios y la nueva tierra como nunca antes ha sido iluminado. Creemos que será una de esas escenas que le cortan a uno el aliento, como se dice. Y la Nueva Jerusalén, como podemos apreciar, es un planeta. Desciende del cielo y todo girará a su alrededor y de allí saldrá la luz. Será Jesucristo mismo, y la luz brillará y uno podrá apreciar todos estos hermosos y diáfanos colores. No podemos pensar en nada que se le pueda comparar. Al color se lo describe en el presente como luz reflejada. Uno puede pasar un rayo de luz a través de un prisma y se separa en los 3 colores primarios, amarillo, azul y rojo. Así es que de estos 3 colores primarios vienen todos los demás colores, tonos y matices. La luz es un requerimiento para el color. Donde no hay luz, no hay color. Los objetos de color revelan color a la luz gracias a su habilidad de absorber o rechazar los rayos de la luz. Una piedra roja absorbe todos los colores del rayo de luz, con excepción del rojo. Rechaza o envía de regreso al ojo los rayos rojos que forman ese color. Ahora, la Nueva Jerusalén es una ciudad de luz, es una ciudad de color. Dios es luz y Él está allí. La ciudad se describe como una piedra de jaspe, clara como el cristal. Y todo este color estará saliendo de allí e inundará el universo de Dios. Allí está la Nueva Jerusalén, una luz que brilla desde adentro a través de esa piedra de jaspe que actúa como un prisma para dar todo color y tono de color en el arco iris como un prisma, pero estará dando todo color y colores que ni usted ni yo siquiera hemos imaginado. La Nueva Jerusalén es un nuevo planeta y está dentro de una esfera de cristal y allí es donde iremos a vivir nosotros. Y la presencia de los colores primarios sugieren que todo tono y matiz y tinte es reflejado desde esa ciudad. Un arco iris que aparece después de una lluvia de verano solo presenta una vaga impresión de la belleza y el color de la ciudad de luz. Ah, amigo oyente, qué glorioso lugar es este. Quizá le hemos sobresaltado mucho al haberle presentado esta clase de interpretación, porque creemos ser los únicos que seguimos esto. Ahora, si usted quiere seguir a los demás, a los otros expositores y eruditos de la Biblia, estará bien acompañado. Pero si quiere dar una nueva mirada a la Nueva Jerusalén, creemos que le gustará seguir con nosotros. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Y Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos considerando este asunto. Mientras tanto, y como es nuestra costumbre, le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 21 de Apocalipsis que estamos estudiando. Repasar la lectura de este pasaje bíblico le ayudará a una mejor comprensión y a estar listo para nuestro próximo estudio. Que Dios le bendiga es nuestra más ferviente oración. Apocalipsis capítulo 21, versículo 21 al capítulo 22, versículo 2. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis. Y al volver al capítulo 21, debemos decir que estamos observando algo que es completamente nuevo. Estos capítulos donde todo es nuevo y donde se mencionan 6 cosas nuevas. Aquí tenemos un nuevo cielo, una nueva tierra y una nueva Jerusalén, y eso lo vimos en los primeros 2 versículos. También vimos una nueva era que vendría. Los aspectos psicológicos y espirituales serán completamente diferentes. Eso lo vimos en los versículos 3 hasta el 8. Luego vimos la nueva Jerusalén, una descripción de la morada eterna de la esposa. Y eso lo tenemos en los versículos 9 al 21. Vamos a ver ahora nuevas relaciones, a Dios morando con el hombre,
y luego al nuevo centro de la nueva creación en los versículos 24 al 27. Ahora tenemos aquí la nueva relación, Dios morando con el hombre. Y vamos a ver lo que nos dicen los versículos 22 y 23 de este capítulo 21 de Apocalipsis. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Dios ilumina la nueva creación directamente por medio de su presencia. Hemos destacado esto anteriormente sin presentar la Escritura, pero aquí tenemos este pasaje. Y no solo eso, sino que también deberíamos haber destacado el hecho de que en la Nueva Jerusalén existe una calle de oro puro que es transparente como el vidrio. Eso lo vimos en el versículo 21. Y se nos dijo al principio de esta descripción que la ciudad era transparente. Eso es lo que nos dio la idea y la clave para creer que nosotros viviremos en la parte de adentro y que todo es transparente. Eso quiere decir que la luz que brilla desde adentro y que sale pasa a través de estas piedras preciosas de diferentes colores, no solo de colores conocidos al hombre en el presente, sino muchos otros que nuestros ojos naturales no pueden apreciar en el presente. Podremos verlos entonces con el cuerpo nuevo que tendremos en esa oportunidad. Ahora aquí se nos dice que la calle es de oro puro. Personalmente hablando, no nos interesa el asfalto del lugar. No nos interesa eso en realidad, pero es transparente como el vidrio. Hay dos cosas que nos llaman la atención aquí. En primer lugar, no se trata de calles, en plural, sino calle, en singular. Esta es una ciudad que no tiene muchas calles. Y en segundo lugar, que es transparente. Aún la calle es transparente. El asfalto, o sea, la superficie de esa calle, no solo es oro puro, sino que es oro transparente. Ahora esto nos lleva nuevamente a insistir que lo que estamos observando allí es un globo desde adentro. Uno no puede tener una ciudad como la que tenemos hoy sin tener calles. Por cierto que habría un amontonamiento de tráfico terrible con solo una calle. Pero aquí tenemos una sola calle. Y esta calle, diríamos, comienza en las 4 puertas y comenzaría a recorrer el círculo del globo y subiría hasta la parte superior, haría un círculo y luego regresaría a la parte inferior. Una sería la entrada y la otra sería la salida. Así es que lo que tenemos aquí es una sola calle, y nuestro punto de vista se presta a la idea de que es una sola calle. El hecho de que es oro transparente significa que la luz puede pasar a través de ella y brillar, y que no habrá nada que se interponga, ni siquiera la calle. Hablando francamente, amigo oyente, la calle de oro no nos interesa de ninguna manera, pero aquí se nos dice que no habrá templo allí, y que el Señor Dios es la luz de ella. Amigo oyente, Dios ilumina la nueva creación con su presencia, y después de la entrada del pecado en la vieja creación, usted recuerda que Dios quitó su presencia, y se nos dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Luego, Dios utilizó las luces físicas en su universo. Él las colocó como uno coloca las luces en la calle hoy, o como coloca las luces en su propia casa. Sin embargo, en la nueva creación se quita el pecado, y luego Él llega a ser otra vez fuente de luz. Y en el día de hoy, el Señor Jesucristo es la luz del mundo en un sentido espiritual. Él dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». En la nueva creación, Él es tanto la luz directa, física, como la luz espiritual. En el tabernáculo estaba el candelero de oro, el cual es uno de los mejores cuadros de Cristo. En la Nueva Jerusalén, Él es el candelero de oro. Las naciones del mundo entrarán a la ciudad santa, así como los sacerdotes entraban al lugar santísimo del tabernáculo con el propósito de adorar. Las naciones de la tierra, así como también Israel, irán a la Nueva Jerusalén, como el sumo sacerdote antiguo entraba al lugar santísimo. Pero en lugar de traer sangre, el Cordero está allí en persona. ¡Qué cuadro el que tenemos allí, amigo oyente! Y esto nos lleva a decir algo más en cuanto a esta ciudad, y en cuanto al hecho de que allí no hay templo. El templo que reemplazó al tabernáculo en la nación de Israel era una envoltura, por así decirlo, terrenal para la gloria Shekinah.
era el testimonio de la presencia de Dios y también de la presencia del pecado. Donde existía el pecado, uno solo podría acercarse a Dios por medio del rito del templo. Sin embargo, en la Nueva Jerusalén, el pecado ya no es una realidad. Es como una terrible pesadilla que aún ha sido sacada fuera de la memoria de uno. La presencia actual de Dios con los redimidos elimina la necesidad del templo, aunque toda la ciudad podría ser llamada o se podría pensar como que fuera un templo. Ahora, algunos han destacado el hecho de que la Nueva Jerusalén es de la misma forma que el lugar santísimo del tabernáculo y del templo, donde Dios moraba, un cubo perfecto. De paso, digamos que eso no es ningún accidente. En la ciudad de luz, Dios está presente. El pecado está ausente, por tanto, un edificio de sustancia material ya no es necesario. El templo físico era un sustituto muy pobre para la persona de Dios. Ahora la Nueva Jerusalén posee el artículo genuino, a Dios en persona, y ese es probablemente el primer lugar donde Dios hará su aparición personal ante el hombre, y qué pensamiento más glorioso es este, amigo oyente. La Nueva Jerusalén es independiente del sol y de la luna para la luz y la vida. ¡Qué contraste con la tierra del día de hoy, que depende completamente del sol y de la luna! Un día el sol y la luna pueden llegar a depender de la ciudad celestial para la potencia necesaria para transmitir la luz, ya que aquel que es la fuente de la luz y vida mora dentro de la ciudad. La ciudad de Jerusalén no necesitará de una compañía de electricidad. Aquel que es luz estará allí, y la refulgencia de su gloria será manifestada en la Nueva Jerusalén sin ninguna clase de obstáculos. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Ahora, en los versículos 24 al 27 tenemos el nuevo centro de una nueva creación. Con esto concluiremos este capítulo 21. El versículo 24 de este capítulo 21 de Apocalipsis comienza diciendo, «Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella». No dice que vivirán allí, sino que andarán a la luz de ella. Es decir, que dará luz a la tierra en lugar del sol y de la luna. Y la última parte del versículo 21 dice, «Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella». Esa es la razón por la cual nosotros decimos que habrá mucho tráfico. Esa es la razón por la cual decimos eso, de que habrá mucha gente viajando entre la Nueva Jerusalén y esta tierra. No solo irá Israel a la Nueva Jerusalén a adorar, sino que las naciones del mundo que han entrado a la eternidad también subirán. Esta no va a ser su morada permanente, sino que irán allí para adorar. Creemos que la iglesia será los sacerdotes de esa época. Se nos dice hoy que nosotros somos un sacerdocio de los creyentes. Y se nos dice algo más aquí en el versículo 25 de este capítulo 21 de Apocalipsis. Leamos. «Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche». Es insensato el decir que las puertas no serían cerradas de noche, porque allí no habrá noche. Por eso es que se nos dice, sus puertas nunca serán cerradas de día. En otras palabras, van a botar, van a tirar la llave y no habrá allí ningún peligro. Las puertas fueron colocadas allí con un propósito, para la protección. Cuando las puertas de la ciudad se cerraban, eso indicaba que un enemigo estaba afuera y ellos estaban tratando de mantenerlo en esa misma posición. Pero aquí en los versículos 26 y 27 se nos dice, «Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero». Dios aparentemente ha logrado su propósito original con el hombre, es decir, el de tener comunión. Él tiene ahora a una criatura que es un agente moral, libre, y quien ha elegido adorarle y servirle eternamente. No puede haber noche. El Cordero es la luz, y Él está allí presente eternamente. Las puertas ya no son para protección porque no se cierran jamás. Más bien son como un distintivo o un emblema de la iglesia. Usted ha notado que estas puertas son de perla, y la perla de gran precio ha sido comprada a un gran precio. Amigo oyente, la perla de gran precio no se encuentra en esa parábola que presentó el Señor Jesucristo. La perla no es Cristo que el pecador compra. ¿Qué tiene que pagar el pecador por Cristo? Él no tiene nada con lo cual pueda pagar, sino que es todo lo contrario. Pero en realidad el mercader que compró eso era el Señor Jesucristo mismo, y la perla es la iglesia.
Es interesante notar que la perla es formada por un grano de arena o algo que entra en la vida de la ostra, y luego el animal que está dentro de ella comienza a formar algo a su alrededor. Es una secreción que con el pasar del tiempo forma la perla. Y la iglesia tiene el nombre de una perla de gran precio, y en griego la palabra es margoritase, que bien puede ser expresada como margarita. Y el Señor Jesucristo pagó un gran precio para comprar esta perla. Esa es la perla que fue formada de su costado. Alguien dijo, entré al corazón de Cristo a través de la herida provocada por la lanza. Él fue herido, amigo oyente, por nuestras transgresiones, fue molido por nuestros pecados, y la iglesia será para demostrar su gracia por la eternidad a todos esos millones de inteligencias creadas por Él. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Efesios capítulo 2 versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, para mostrar en los siglos venideros. Esa es una eternidad. Y usted y yo estaremos allí siendo mostrados, y éstos vendrán y nos mirarán y dirán, ¿ves a este hombre? Él merecía el infierno, pero el Señor Jesucristo murió por él y pagó un precio tremendo, y él confió en Cristo, y eso era todo lo que tenía que ofrecer. Mira lo que el Señor Jesús ha hecho por él ahora. Le ha hecho una persona digna de estar en el cielo. Le ha hecho acepto en el amado. Y la iglesia será la joya más preciosa de todas, cuando Él reúna todas sus joyas. Recuerde, amigo oyente, que vimos en el capítulo 3 de Apocalipsis, que llegará el día cuando Él reunirá a sus joyas. Y cuando Él haga esto, entonces podrá mostrar a su iglesia. Esta es la razón por la cual este será el centro mismo de los nuevos cielos y la nueva tierra. En el libro de la vida del Cordero están inscritos los nombres de los redimidos de todos los tiempos. A nadie que no haya sido redimido por la sangre de Jesucristo se le permitirá entrar por los portales de la Nueva Jerusalén. Hay un gran abismo que separa a los que son salvos de los perdidos. El gran gozo que cautivará el corazón del redimido será aquel de poder morar en la presencia de Cristo por toda la eternidad. Ya que Él dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo que Él dijo, y este es el cielo, amigo oyente, el estar con Él. Dijimos al comienzo de Apocalipsis que esto es todo en cuanto a Jesucristo, y así es. Él es el centro mismo en el universo de Dios. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Al concluir queremos decir algo más, porque esta es la ciudad de Él. Este lugar es el que Él hizo, y nuestra atención ya ha sido dirigida al hecho de que el remanente de Israel redimido hace visitas periódicas a la ciudad de Dios. En el versículo 24 se nos identifica otro grupo. Allí se nos dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Estas son las naciones gentiles redimidas que ocuparán la tierra junto con Israel por la eternidad. Estas naciones, lo mismo que Israel, no pertenecen a la iglesia. Ellos fueron redimidos después de que la iglesia fue sacada de la tierra y antes de que la iglesia llegara a existir. Ellos vienen como visitantes a la ciudad. Vienen allí como adoradores. En el capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos, versículo 22, se nos dice, «Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles». Estos evidentemente constituyen la clase que sirve. La ciudad es de un carácter cosmopolita. Allí están todas las nacionalidades. Las inteligencias creadas de Dios caminan por la calle de la Nueva Jerusalén. Entre esas multitudes no hay ninguno que traiga mancha o pecado. Cuán superior es esta ciudad aún al jardín del Edén, donde la mentira de Satanás abrió una entrada para el pecado. Ni la mentira ni el mentiroso entrarán por los portales de la ciudad celestial de Jerusalén. Todos los moradores y todos los turistas no solo han sido redimidos del pecado, sino que han perdido su gusto por el pecado. Ellos han pasado a través de las puertas que nunca pueden cerrarse, y el disfrute en esta ciudad celestial y gloriosa no está restringido a la iglesia nada más, aunque ellos son los que morarán allí. Ahora, al concluir este capítulo 21 de Apocalipsis, quisiéramos mencionar las palabras que escribió Bernardo de Cluny en el siglo XII, cuando él dijo, «Ciudad del Rey Eterno,
de perlas son tus puertas, continuamente abiertas al mísero mortal. Y en tu recinto moran los que por fe elevan, y el sello augusto llevan del Verbo celestial. ¡Qué cuadro y cuán inadecuadamente hemos tratado con esto, amigo oyente! Debemos pedir disculpas por esto. Si de alguna manera pudiéramos ir allí usted y yo para poder contemplar, aunque sea por un poco, la gloria de esa ciudad y la gloria de aquel que es su adorno principal, el Señor Jesucristo, y el glorioso porvenir y privilegio de estar con Él durante toda la eternidad, porque no hay nada con que compararlo. Ahora, en el capítulo 22 vemos el río de agua de vida, el árbol de la vida y la promesa del regreso de Cristo que es repetida, y luego la invitación final de la Biblia. En primer lugar tenemos el río de agua de vida y el árbol de la vida en los versículos 1 al 5. Luego la promesa del regreso de Cristo en los versículos 6 al 18. Y luego la invitación final y la advertencia en los versículos 17 al 19, y la última promesa y oración en los versículos 20 y 21. Veamos cómo comienza este capítulo. En nuestro próximo programa, Dios mediante, concluiremos todo. Este capítulo nos lleva a las escenas finales de este gran libro de escenas maravillosas. Del mismo modo, nos lleva al fin de la palabra de Dios. Dios nos da aquí una palabra final, porque esas son las últimas palabras, ellas tienen que tener un mayor significado. Nos llevan al final de la jornada del hombre. El camino ha sido difícil en muchos lugares, y muchas preguntas han quedado sin respuesta, y muchos problemas han quedado sin solución. Pero el hombre entra a la eternidad en comunión con Dios nuevamente, y allí todo encontrará respuesta. La Biblia comienza con Dios en la escena. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y concluye con Él en la escena, en un control completo de los suyos. Él sufrió, pagó un precio y Él murió, pero la victoria y la gloria son suyas y Él está satisfecho. El profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro, versículo 11, lo expresa de la siguiente manera: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahora, en los primeros 5 versículos del capítulo 22 de Apocalipsis, tenemos el río de agua de vida y el árbol de la vida. Los primeros 2 versículos de este capítulo 22 nos dicen: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hasta este capítulo, la Nueva Jerusalén parecía ser todo mineral y nada vegetal. Su apariencia era como el despliegue brillante y deslumbrante de una joyería fabulosa. Pero parecía que no hubiera hierba donde sentarse, que no hubiera árboles que disfrutar, que no hubiera agua para beber, que no hubiera comida para comer. Sin embargo, aquí se presentan los elementos que le dan suavidad a esta ciudad de tanta belleza. Hubo un río en el primer Edén que se dividía en 4 ríos. Aunque había abundancia de agua, no era llamado el río de agua de vida. El Edén era un jardín de árboles entre los cuales se encontraba el árbol de la vida. Dios mantuvo el camino abierto al hombre por el derramamiento de la sangre. Ahora, en la Nueva Jerusalén, hay un río de agua de vida, y el trono de Dios es una fuente viviente de la cual mana abundancia de agua. El árbol de la vida es un árbol frutal que produce 12 clases de frutos diferentes, uno cada mes. Hay una provisión continua y abundante, y hay variedad. Amigo oyente, en la eternidad, el hombre comerá y beberá, y eso será de mucho alivio para muchos de nosotros, de eso estamos seguros. El menú